como bruja de dibujito animado revolviendo la poción mágica, él iba degustando esos aromas y lo tenemos aquí ya un poco más sobrio, le dimos algunas dosis de café intravenoso y bueno, se acabó lo que se daba. No, este asiento me parece que es medio padrino. No, te queda muy bien. O sea, te queda mucho mejor revolver la cacerola. Qué bombazo, ¿eh? Qué rico. ¿Cómo le va, Balmaceda? Porque Guano ya no sabe cómo esconder la calva, viste que ahora No ya sabe directamente Logró tapársela con un gorro de chef. finalmente lo logró el 25 de mayo. Una Claro. gloria. ¿Y esto es mito o realidad, el locrito del 25 de mayo? Las dos cosas, el vino y el locro, estuvieron presentes. De hecho, locro era una de las comidas que se cocinaban directamente en la Plaza de Mayo. Vos te parabas en el centro, donde estaba la Recoba, y había gente, mujeres. Ah, es posta. No Pero- es una adaptación No, moderna. no, preparándolo ahí. Es decir, cuando vos te tomaba el mediodía, te agarraba el mediodía sin almorzar, tenías la posibilidad de comerte un locro ahí en el medio de la plaza. Y el vino Sí. es uno de los de las bebidas, es una de las bebidas que se tomaron en el Cabildo Abierto. Vos sabés que cuando se reunieron en el Cabildo Abierto el 22 de mayo, Sí, fue lo que nosotros llamamos hoy sesión maratónica. claro. Desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Por lo tanto, tuvieron que pedir un delivery, tuvieron que pedir bebidas, en ese caso chocolate caliente y vino, se mandaron una botella de vino al Cabildo, y luego pidieron comida, así que hubo como una especie de delivery. Sí. Sí, claro. Qué bombazo. ¿Y quiénes eran las mujeres que Bueno, preparaban el locro? ¿O No, era una- no, porque el delivery lo pedías a las fondas, y en las fondas obviamente preparaban Los la machos. comida a las mujeres, pero los que lo enviaban, por ejemplo, la fonda era la de Andrés Bardial, una de las conocidas de esa época, a donde en general ibas a comer algo, pero él también te mandaba la comida a tu casa. Sí, de todas las leyendas urbanas, algunas, viste, que se van instalando de los años en los años y sobre todo con los actos escolares Así y es. vamos repitiendo y tomando por ciertas algunas cosas que se supone que ocurrieron, pero no estamos muy seguros si ocurrieron o no. Las mujeres, por ejemplo, usaban esos miriñaques, esos peinetones, se vestían así como hoy se visten las chicas en los actos escolares. No, el vestido de las mujeres era muy delgado, muy ajustado Sí. y muy sencillo. Una onda Jackie Kennedy, pero en un solo vestido y sencillito, se los hacían ellas mismas los vestidos. Claro. Y en cuanto a los peinetones, no. Porque en realidad los peinetones los trajo un señor que se llamaba Manuel Masculino en 1828. Se vino con la máquina de fabricar peinetas y peinetones y ahí se convirtió en moda. En realidad, 18 años después de 1810. Por lo tanto, no teníamos peinetones, Ajá. ni tampoco teníamos esas faldas. justamente Con los miriñaques. Con los miriñaques, esas faldas. Al revés, todo como más ajustado al Todo cuerpo. muy ajustadito y sencillo. Las Más chicas mismas simple. hacían los vestidos. Mira, yo que soñé durante muchos años ser la dama antigua del acto, siempre me tocaba la negrita candombera. La negrita que por ahí cantaba empanadas calientes que queman los dientes, sí. y en realidad ellas las llevaban en un viaje de unos 40 minutos desde sus casas en unos canastos tapados con un mantelito blanco, Sí. así que cuando ya llegaban a... Ya estaban De frías. caliente no tenían de caliente nada. no tenían nada. No. Y los hombres usaban esa levita, ese... Sí, los hombres usaban la levita, ese saco con cola muy característico, con galera, todos con galera, por supuesto, en el exterior. En interiores se quitaban la galera, y también hay que tener en cuenta que nadie andaba sin saco. Un día, en Salta, más o menos por esa época, uno de los integrantes del Cabildo salió en mangas de camisa a la plaza y todos pensaron que se había vuelto loco. ¿Qué le pasó? Se volvió loco, que anda en camisa. No tiene saco. O sea, habrá perdido la razón. Podemos hacerte una especie de recorrido con ciertos temas. Dale. La palabra moderna es tips, me gusta temas. Dale. Vamos al Morphy, si querés ponelo, Vero, ¿no? El locro, entonces. Dale. Existe como comida regional, autóctona, desde esa época. El locro existe desde esa época. El locro se cocinaba en la misma plaza. También se comían las empanadas. Pero lo que más comíamos era carne. Teníamos abundancia de carne en aquella época. ¿Carne asada como la de ahora, un asado? Sí, pero no la parrilla. ¿Y cómo sino era? Al asador. Al Claro, asador, como la leña. estaca. Exactamente, con la estaca y... Sí, a la cruz, digamos. A la cruz. A la cruz. Exactamente, no existía la parrilla. No imaginemos a Belgrano o a San Martín pinchando los chorizos, porque eso no ¿Por qué pasaba. O sea que Bien. una buena comida típica del 25 de mayo está bien un asado.
Está bien un asado, está bien un locro, están bien las empanadas y están bien los pastelitos. O sea que eso se está manteniendo como fecha, La digamos, no es chocolatada. antojadizo que se coma locro, empanadas y asado. Absolutamente, estamos exactamente repitiendo lo que ocurrió hace 206 Te voy a años. preguntar una muy de mi ámbito. Alguna vez te hice una nota, me acuerdo, para radio hace muchos años. El delito de la época. ¿Cuál era el choreo de la época? Si es que existía, ¿había presos? Por supuesto, y los presos iban a parar a la cárcel que estaba en el propio Cabildo, con lo que tenías a los que legislaban en el Cabildo y a los presos, ¿no? En el mismo lugar. En el mismo edificio. Sí, una de las características, unas formas de robo muy clásicas en aquel tiempo era la caña de pescar. ¿Cómo? Vos tenías las casas con rejas. Y entonces, cuando todos dormían, en verano, dejabas las ventanas abiertas y uno se metía con una caña y trataba de atrapar las pertenencias que uno tenía en la casa. Qué Así que curioso. el robo con caña de pescar era un Pero que- clásico. El clásico, no Desde tirando la arriba. caña, sino que con la caña tratando con la caña tratando de capturar. O sea, digamos, Ah, de enlace. como un enlace. Lo que hoy Exactamente. sería el barreteo, por ejemplo, Más o menos. en la época era la pesca. Más Pero o menos. la pesca de la persona para engancharla o de la barreta o de una Las puerta. pertenencias. No, de las pertenencias. Ah, por eso, como un pungueo, pero Como un pungueo, pero en vez de usar la mano usabas es una bomba neutrónica. Bueno, ¿Había ese es- condenados a muerte? No. Eso sí que no me acuerdo. Sí, por supuesto. ¿O había que- horca? No. Había condenados a muerte y había dos formas de morir. Te diría que la horca era la muerte de los más humildes. La persona ya de poder pedía morir de un garrotazo, que era la muerte súbita. Entonces, de esa manera moría instantáneamente. En cambio, el de la horca sufría un poco más y a veces uno no tenía recursos para pedir que su muerte fuera más rápida. Te saco de la virulencia porque, nada, ese es mi métier, yo me engancho con eso. Pero ella te estaba hablando de algo más interesante o más tranqui, que era la ropa. ¿Cómo vestían? Bueno, el hombre usaba esa levita, de hecho Belgrano, Sí. cuando fue general, utilizaba una levita color verde, un verde Sí. chillón, que era su color preferido, y él caminaba muy apurado. Belgrano era... Un estresado. Era el que se le cerraba el banco y que Sí. parecía que iba... Bueno, se decía en aquella época que cuando vos querías conversar con Belgrano no lo podías hacer mientras caminabas por la calle porque Belgrano iba más rápido que todo el mundo. Claro. ¿no? Y entonces se caminaba rápido, vestido con esa chaqueta verde. Y aparte hablaba con una voz aflautada. Belgrano tenía una voz aflautada. Sí. Los soldados del Ejército del Norte le decían cotorrita justamente porque les hacía parecer como que era una cotorrita. Simpáticamente se lo Claro. decían a él cotorrita Belgrano. ¿no? Y Qué justo- bombazo la popa para jugar un picado. La Ahí va, cotorrita. dale, cotorrita. Tira la cotorrita. Sí, Justamente un poco co- peyorativo, pero a él no Por le, el color. No, no le molestaba. pasaba Por el nada. color. No, él estaba orgulloso de sus ¿Y soldados. por qué nosotros tuvimos que esperar? Es decir, celebramos en la Semana de la Revolución de Mayo, celebramos el Día de la Patria y después tenemos un día que es de la Independencia. Sin embargo, parece que el 25 de mayo tiene como más peso, aunque se lograron cosas distintas en la historia. Exactamente. ¿Qué logramos el 25 de mayo? Un gobierno autónomo. La Junta. La primera junta, creo que es un gobierno autónomo. Es decir, pasamos a ser gobernados por vecinos del lugar, por gente de nuestro lugar. Un gobierno Claro. autónomo. Representantes An- nuestros. Antes eran argentinos. los virreyes, Claro. que venían impuestos. Acá era un gobierno autónomo. ¿Qué logramos en 1816? Una independencia, es decir, una nación soberana. Es decir, teníamos ya el gobierno autónomo. Es como si cuando somos más jóvenes conseguimos el primer trabajo, pero empezamos a manejarnos un poco por nuestra cuenta, pero seguimos viviendo en casa. Claro. Ahí somos autónomos, pero todavía no nos independizamos. O sea que Recién hubo- cuando nos vamos de casa nos O sea, independizamos. Hubo que Y esperar hay 6 años para... 6 años y aparte para nosotros era más fácil en el colegio recordar los nombres de los 9 integrantes de la primera junta, Saavedra, Paso, Moreno, bueno, Alberti, Sí. Castelli, Belgrano, etcétera, que los 29 firmantes de la Declaración de Independencia, Claro. que ya era un número mayor. Y por otra parte, la Revolución de Mayo se explicaba en la semana, del 18 al 25 de mayo. En cambio, la Declaración de Independencia son 10 meses de actividad solo en Tucumán. Claro. Entonces, es mucho más difícil de explicar y algo tan abstracto como es Declaración de Independencia frente a algo muy concreto que fue, había un virrey, hubo una revolución y pasó a gobernar una junta. ¿Y qué pasó en esa junta?
¿Qué aspecto? Digamos, no lo que leemos en los manuales de historia, que todos aprendimos, algunos recordamos más, otros menos, pero ¿cuáles son las perlitas esas de color? Lo divertido, lo que muchas veces en el colegio se pierde. Lo más interesante es que, por ejemplo, Moreno era uno de los que no estaba muy convencido de integrar la Junta, pero después se convirtió en el que más trabajaba, era el que hacía las horas extras. Ellos trabajaban en el fuerte, los miembros de la Junta estaban en el fuerte donde hoy está la Casa Rosada. A las 7, 8 de la noche, cuando ya era toda oscuridad, recién ahí dejaba de trabajar Moreno y tenía que cruzar toda la plaza porque él vivía del otro lado de la catedral. Hoy diríamos en Bartolomé Mitre, Florida. Sí. Entonces tenía que cruzar y había toda una recoba en el medio con un puente que simulaba lo que hoy sería cruzar a las 3 de la mañana un puente en la Panamericana. Es decir, era realmente peligroso. Claro. Entonces, ¿cómo hacía Moreno? Se ponía una sotana, se ponía una capucha, parecía un franciscano, y cruzaba con pistolas en la mano, cruzaba toda la plaza por dos motivos. Uno, podía recibir atentados por las decisiones que tomaba, y el otro, que lo robaran. Si alguien veía a un franciscano, ¿qué le ibas a sacar a un franciscano? Las sandalias le ibas a robar, nada. Claro. Entonces, si alguien lo veía pasar, decía buenas noches, padre, y él movía la cabeza así y agachaba. Pero si le llegaban sacaba a avanzar, el bufoso. tenía exactamente. Sacaba la estaba preparado. recortada. Divertido. Increíble. Y, o sea, que se vivió durante la semana de mayo una semana de mucha intensidad social, donde podían ser atentadas las personas. Sobre todo te diría que ahí representaban. la clave, Melina, fue en las casas donde se reunían. Había que mandarse información entre las casas. Desde la Rodríguez Peña, que estaba en Bartolomé Mitre y Suipacha, a la de Viamonte, que estaba en la calle Viamonte, justamente. Vivía en Yo al 500, diríamos, Sí. Viamonte, ¿no? Porque la calle se terminó llamando como él. La jabonería de Vieites, que en realidad era de Rodríguez Peña, el dueño era Rodríguez Peña, el que la administraba era Vieites. Y la quinta de Rodríguez Peña, cerca de Santa Fe Callao, se movían. Y entonces, ¿quiénes llevaban los mensajes, las esquelas, lo que serían los WhatsApp de aquel El tiempo? chasqui. Las chasqui. Las Porque chasqui. eran las chicas. Era la Saturnina Otálora de Saavedra, Las mensajeras. Bernardina Chavarría de Viamonte. ¿Y ellas sabían lo que estaban llevando? Sí, por supuesto, Casilda Sí. y Garzábal de Rodríguez Peña, todas embarazadas, de casualidad, justo en esa semana estaban todas embarazadas. ¿En serio? Entonces, nadie podía sospechar de las chicas que se iban a visitar unas a otras, y lo que hacían era ir pasándose los mensajes. Qué exactamente. bombazo. ¿Y las tertulias son de esa época? Las tertulias son anteriores y posteriores, exactamente. Vos tenías tertulias y decías, los martes es en lo de Mariquita, los miércoles es en lo de Escalada. ¿Y qué se hacía en la tertulia? La tertulia arrancaba tipo 8 de la noche. Lo que hacemos las mujeres. Sí, se conversaba mucho, se tomaba... ¿Solo mujeres? No, mujeres y hombres. Se tomaba mate y chocolate caliente. Ah, ¿no se tomaba alcohol? Las ¿Las únicas dos tertulias? bebidas en las tertulias eran mate y chocolate. Era el té de hoy. Era un té tardío en todo caso. Y se tocaba música porque en general las chicas sabían, por ejemplo, Mariquita tocaba muy bien arpa. Era arpista, Mariquita Sánchez de Thompson. Entonces, ella al arpa, a veces un profesor de música como Blas Parera se sentaba al piano, se bailaba, minué, ese tipo de bailes en los que sí. de parejas que se acercan y bueno, se bailaban minués y se conversaba. Ahí terminaba toda la tertulia y a las 12 de la noche se acababa todo. Se A acababa. las 12 de la noche Se todos, acababa lo que se daba. nada, no había fiesta que durara. ¿Cuál era la música? La música. Minué, Minué. contradanza, todas músicas tranquilas, sencillas. Después aparecieron los triunfos, un poquito más movidos. ¿Bebida espirituosa? Y el vinito. Te diría que se tomaba mucho vino. Vino. Sí, se tomaba, la bebida principal era el vino y también había cerveza. ¿Y las mujeres pero podían, caliente. en esa podían época. beber alcohol las mujeres? Las mujeres bebían alcohol, sí. Las mujeres sí bebían alcohol, Mira. las mujeres fumaban, bebían alcohol. Lo que sí era, tenía una educación totalmente distinta. A ellas les enseñaban en el colegio a ser futuras buenas esposas, a saber coser, conocer de cocina. Los oficios. Los oficios de la mujer. En cambio el hombre ya... Había mujeres que no sabían ni leer ni escribir, porque no formaba parte de la educación del colegio. Y había padres que no querían que las hijas supieran para no recibir cartitas de los hombres. De hecho, No, es un sí. bombazo Y sí, era algo que había que cuidar. Entonces las mujeres en muchos casos, por incluso imposición de la familia, no sabían leer ni ¿Deportes? escribir. ¿Había deportes de época? No, pero justamente en las invasiones inglesas ocurrió algo muy A curioso. ver. Los soldados que perseguían al virrey Sobremonte para capturar los tesoros, lo atraparon en Luján, en la zona de Luján. Una vez que lo atraparon a los tesoros y lo dejaron ir a él, se jugaron un partido de fútbol. Tomaron una pelota y empezaron a patearla en la plaza de Luján.
con tan mala suerte que rompieron los tejados de una casa al lado del Cabildo, que está enfrente en diagonal a la iglesia, a la basílica, y los vecinos se quejaron porque unos ingleses con una pelota rompieron el tejado, con lo que se jugaron en el primer picadito ese día. Ingleses. Los ingleses. Nosotros, los argentinos, recién jugamos nuestro primer partido de fútbol en 1868. Te iba a decir. En el Planetario. O sea que los ingleses dijeron, Doña, devuelve la bola en inglés. Claro. Give me the ball. The ball. Give me the ball. Give me the Me debo- ¿Se exclamó viva la patria? Tal como repetimos hoy en los La actos mención de Viva escolares. la Patria era de aquel tiempo, era anterior también, y lo que no existió fue la frase "el pueblo quiere saber de qué se trata", porque lo que en realidad gritaban fue así. Ellos llevaron un petitorio a los miembros del Cabildo, que eran todos realistas, que estaban en el primer piso. Les llevaron el petitorio y dijeron, esta es la lista de los 9 integrantes que nosotros queremos que ustedes decidan nombrar. Y los tipos tomaron el petitorio y dijeron, bueno, está bien. Se encerraron y desde abajo empezaron a gritar, porque pasaba el tiempo, llovía, todo era Claro. molesto. El pueblo quiere saber lo que se trata, que era... ¿De qué ¿De están qué se hablando? van a hablar? Claro. ¿Qué tema están tratando? El pueblo quiere saber qué tratan. Y después se transformó en... el pueblo quiere saber de qué se trata, que en una frase que se conociera en la época ni tenía ningún sentido. ¿Y cuánta gente hubo? En la plaza, el momento de más público tiene que haber sido 200 personas o un poco menos. Qué va. Como mucho. Es que la lluvia... Eso, llovía. te convertía a Buenos Aires en una ciudad intransitable. Húmeda. Vos un día de lluvia no ¿Un salías. día de paraguas, tal cual como se relata o no? Había muy pocos paraguas, era un elemento de lujo. El paraguas era negro, un diámetro un poco más chico, y era tanto sombrilla como paraguas. Lo usabas para las dos cosas y era poco impermeable. Con lo que si tenías, te mojabas un Tampoco poco menos. era gran cosa, pero tampoco era era solo que para ostentar. No, y era un elemento de lujo. Si en la plaza hubo paraguas, habría 2, como muchísimo. Pero, o sea, había poca gente, o sea, 200 personas, la gente que hubiera habido hoy. Muy poca Sí gente. llovió mucho. Sí, fue un día de lluvia que justamente complicó la convocatoria a la plaza, porque muchos dijeron, no, con este día no salgo. No había un móvil en vivo. No había Con una móvil en Fleiderman vivo. siguiendo Bueno, la cobertura de la pero noticia. sí el periodismo. No había, esa no, época, lo que había era un diario que era más bien económico, que justamente en el cual escribía Belgrano. Claro. Belgrano era un excelente economista, te digo, más que abogado, era un excelente economista. Y después sí, una de las primeras medidas que se tomaron fue hacer un diario, hacer la Gaceta. Claro. Y justamente Moreno decía, con la Gaceta tenemos que hacer lo siguiente: cuando hay buenas noticias, saquemos más ejemplares; cuando hay malas noticias, achiquemos la cantidad de ejemplares, Y ¿no? también se hace eso. como midiendo un poco la repercusión de la noticia. Claro. ¿no? O sea que Increíble. también se quería, desde ese lugar, desde esa Gaceta, generar un estado de ánimo. Definitivamente. Bueno, cuando uno lee la Gaceta son proclamas, es muy Claro. muy característica de bien político. muy político, absolutamente, y generaba, y por supuesto tenían una forma de llegar a la gente que necesitaba. Por ejemplo, Monteagudo era el que escribía más para las mujeres. Monteagudo era muy... para las chicas iban a la misa en la que iba Monteagudo, porque Era un galán. Era medio galán, Sí. y entonces él le escribía a las mujeres, él sabía cómo tocar la fibra íntima de las mujeres, y entonces a las patriotas era él el que las empujaba. Perdón, dale. Debe leer usted, Flavia. No, estaba pensando porque, claro, es tan distinto el cuadro que nos han pintado durante años de los años que ¿por qué crees vos que se han generado o se han, qué sé yo, repetido algunos símbolos que luego después se supo que no existieron? Bueno, es Como una... el tema de los paraguas, por ejemplo, que puede ser una pavada, pero o pinta una época. Absolutamente. O el de las escarapelas, que no estaban en... No existía. No existían. Las cintas celestes y blancas, en realidad, se repartieron en 1811, no en 1810. Hubo una confusión de la sonada del 5 y 6 de abril de 1811, que fue muy vistosa, frente a la del viernes 25 de mayo, que no se notó mucho. Entonces quedó... Ya French y Beruti ya quedaron como, aparte juntos, como si fueran juntos por la vida ellos, como repartidores de escarapelas, pero eso no ocurrió. Aparte las escarapelas en esa época eran de este tamaño. Wow. Qué Así de prácticas. grandes, y era para los soldados, no era para civiles. El soldado usaba la escarapela para poder distinguirse en el campo de batalla y saber a qué ejército que pertenecía Claro. cada uno. Los que usaban los civiles eran cintas nada más. Ajá. Todas estas cosas se fueron simplificando porque tal vez en el colegio hacía falta resumir todos estos hechos. Todavía
es necesario. Uno tiene que seguir adelante con una currícula, avanzar por distintos temas y a veces ya quedan instaladas algunas, como el pueblo quiere saber de qué se trata, anda a cambiar la frase. Después fue un programa de tele, ¿no? El pueblo quiere saber. Exactamente. Ahora, digo, no es menor las diferencias. No. Por más que sea por un tema de la currícula estudiantil, de achicar el sumario anual, digo, distorsiona. Es muy difícil porque vos, por ejemplo, recordemos a los serenos. Sí. Las 8 Andado y Sereno. Sí. En realidad, lo que decían... ¿Había serenos? No. Los serenos son de 1830 en adelante. Pero, aparte, el día de lluvia no decían las 8 Andado y Sereno, decían las 8 Andado y llueve. Porque No hay ellos sereno, te daban no está sereno. la hora y la temperatura, ¿viste? Como corresponde a un medio de difusión. Hora y temperatura. Entonces decían las 8 Andado y llueve, hubieran dicho el 25 de mayo. Qué gracioso. No, yo estaba pensando, y vos has repasado manuales que actualmente les dan a los pibes en los colegios. ¿Te fijaste Sí. cuáles son los contenidos? ¿Estás Sí. de acuerdo? ¿Se avanzó o no se avanzó? Estoy de acuerdo, están muy más encaminados en ese sentido, así que rescatan un poco más el aspecto humano en este momento, porque justamente nosotros, la manera de sentirnos un poco más con empatía hacia las figuras y hacia el pasado, es darse cuenta que esas personas de las que estamos hablando, bueno, tenían hambre en medio de la sesión, se enamoraban, tenían pasiones, se mandaban macanas, se arrepentían y eran como nosotros, simplemente que son más admirables por las cosas que hicieron. Hicieron cosas mucho más grandes que las que podemos lograr nosotros. Claro, estaba mirando un poco el cuadro de situación de esa junta que se formó. ¿Qué edad promedio tenían los que integraron la primera junta? Bueno, abarcaban entre 57 años y 27. ¿Quién era el más joven? El más joven era Juan Larrea, que era Larrea. comerciante y era español, muy inteligente y justamente el último a morir. Murió en 1847, Ajá. fue el último miembro, el noveno miembro de la Junta en morir. La verdad es que él se suicidó por problemas económicos, tenía unas deudas y en aquel tiempo tenían esta locura de que si uno tenía muchas deudas tenía que y no las podía solventar, se quitaba la vida, lamentablemente. Así que, pero Juan Larrea fue muy protagonista después en los hechos posteriores. Ujú. Sí, uno se queda a veces con la historia. Mira, estábamos viendo las imágenes acá. Estas fotos o imágenes que se ven, ¿quién las tomó? ¿Cómo surgieron? Bueno, hay que tener en cuenta que la fotografía recién llegó al Río de la Plata en 1845. Por eso, ¿y cómo existe? Con lo que nos perdemos, todos estos cuadros, todas estas imágenes, solo las podemos tener en retrato Por eso. y a través de referencias. Pero todo dibujo. Todo dibujo y a través de referencias. Claro. Por ejemplo, recién pasamos hace un rato la reunión del Cabildo Abierto, Claro. la del 22 de Esta- mayo. Esta no. No. Esa que están como encerradas, como Sí. Reunidos, ¿no? En un ámbito. están como Ahí la trabajando. tenemos, Esta. esta imagen. Fíjate, ¿dónde es esta reunión? ¿Dónde se hizo la reunión del Cabildo Esta Abierto? un imagen. pasillo, Parala si parece. podés la anterior, Vero. ¿En un pasillo? ¿En un pasillo del Cabildo? En el no? balcón del Cabildo. No había Ah. salones grandes como para tener tanta gente. Por lo tanto, se buscaron los bancos de las iglesias para sentar a 250 personas y se los puso en el balcón del Cabildo, que era el ambiente con mayor superficie, Sí. y se cubrió la parte exterior con tapices. Es decir, fíjense, ahí estamos Esta. viendo la imagen claramente. Ahí se En ve. el fondo estamos viendo una lona que tapa el fondo del balcón del Cabildo y a la izquierda podemos ver... La calle está abajo, me querés La decir calle vos. está abajo de donde está el sombrero. ¿Por qué el sombrero? Porque justamente por en medio de La lluvia. de las lonas, Ah. no, porque este es el 22. Ah, El esto fue antes. en medio de las lonas, cuando hablaba alguien a favor del cambio del virrey, uno sacaba la galera y la movía hacia Agitando. arriba, agitando para que los de afuera aplaudan. Sabían que cuando aparecía No, la galera es tenían un que bombazo, alentar. la claque. Claro, exactamente, la claque. Qué bueno. Justamente, o sea, estaba todo muy pensado. Muy Fue en el pensado. Cabildo y fue en el balcón del Cabildo y fue justamente tapando con estos tapices, con estas lonas para protegerlos del frío y de los curiosos. Sin embargo, salvaron el problema con el tema del Con eso del iban bastón y la galera. avivando a la gente, digamos. Exactamente, vos veías la galera Exaltando a la abajo y decías, hay que gritar, hay Sí. que aplaudir, Ahora, hay que gritar. Estos políticos, ¿qué tienen de distinto a los políticos actuales? Mirá, hay que tener en cuenta, por ejemplo, el caso de Belgrano. Manuel Belgrano era de los 9 integrantes de la Junta, te diría, el que más penuria económica pasaba. Sin embargo, él tenía un buen cargo, pero no ganaba bien y su familia era numerosa, su padre había perdido algunos negocios y fue el primero en renunciar al sueldo de la Junta. Lo hicieron otros después, pero Belgrano fue el primero que dijo, no, yo renuncio a mi sueldo
porque me parece que las necesidades de la patria son más importantes. Entonces, esos gestos de Belgrano y después de otros, lo que nos marcan es que ellos estaban muy concentrados en lo que nosotros llamaríamos el bien común. Claro. Algo que es muy difícil. Uno a veces es un poco egoísta y nos cuesta pensar más allá de nosotros. Casos como Belgrano, como San Martín, estaban muy por encima de pensar en lo suyo. Su bien personal. Estaban pensando en el resto. De hecho, cuando justamente Belgrano recibió un premio de 40.000 pesos por la victoria de Tucumán y Salta, que era como ganarse el loto, más o menos, para Claro. él, lo donó para la dotación de escuelas. Dijo, no, yo no necesito. Eran patriotas. Es decir, claro, lo que pasa es que por ahí para nosotros es muy difícil de entender tanto desprendimiento, pero esta gente lo vivía de esta manera y consideraban que había algo mucho más importante que su vida, que su presencia. De hecho, Belgrano se fue enfermando por culpa de todo esto y murió en 1820. 10 años después ya moría, y hay que reconocer que todas las campañas militares y todos los dolores de cabeza que tuvo tienen que haber influido para que su vida sea tan corta. ¿Qué modificación tiene el Cabildo si lo comparás con esa imagen que se ve? Bueno, el Cabildo, como vemos en la imagen, tenía antes 5 arcos de cada lado. Sí, ¿y ahora? ¿no? Y ahora tiene nada más que 2 de cada lado, porque los Se primeros... lo robaron. No, los primeros tres arcos del Cabildo, los que están del lado de la catedral, los quitaron para hacer la Avenida de Mayo. Sí. Y los que están, y durante un tiempo quedó muy raro, quedó con 2 arcos de un lado y 5 del otro. Luego hicieron las diagonales, la norte y sur, Sí. y para hacer la sur le quitaron los otros 3 arcos, así que quedó un cabildito mucho más chico. Para ganar calle, en parte. Fue para ganar calle, exactamente. Una pena porque se perdió el Cabildo original, ¿no? Pero hablando de no sabemos dónde fue a parar, el reloj de Cabildo, el de 1810, sí pasó a la iglesia de Nuestra Señora de Valvanera en Ascuénaga y Mitre, y después de la iglesia de Valvanera todavía lo estamos buscando, ¿no? Se lo chorearon. Justamente el reloj del Cabildo de 1810. Qué bombazo. Bueno, la verdad nos pintaste una historia distinta a la que a veces nos cuentan en el colegio, a la que a veces aprendemos, ayudamos a repasar a nuestros hijos. ¿Un así que locrito fue ahora? un verdadero placer. ¿Te vas a un acto ahora? Sí, exacto. Pero Bueno. locro no, ¿qué comes hoy? Hoy almorcé empanadas y vemos que deparan los actos. Claro. Ahí. Con- Estamos dispuestos a todo, por supuesto. Claro, vas a ir degustando distintas cosas. Muchas Sí, gracias totalmente. por tu visita. Gracias. Te esperamos Gracias, Meli. el 9 de julio. ¿Puedes venir? Pero obvio, cómo no. El Así tipo lo te citan pasamos. toda la fecha. Es mi alta Bueno, temporada. 12 de Es tu octubre. por temporada supuesto. alta, claro. Sí, Muy sí, sí. interesante. Sí, totalmente. Muchísimas gracias. Gracias, Meli Mauro. Que Gracias. estés muy bien. Feliz Día de la Patria. Igualmente, adiós. Y ahora repasamos nosotros una cronología. No sé si estará a la altura de la que nos pintó recién Balmaceda, pero seguramente tenga algunos aspectos interesantes. Lo compartimos con todos ustedes. El corazón te palpita. El 25 de mayo de 1810 es una fecha muy importante en la formación de este país. Se produce el primer gobierno propio, ¿no? El primer autogobierno que hubo en el Río de la Plata. ¿Por qué hubo un 25 de mayo? Bueno, España había sido invadida en 1808 por los franceses de Napoleón Bonaparte, que metieron preso al rey Fernando VII y nombraron a otro rey, el hermano de Napoleón, en su lugar, pero nadie lo reconocía como legítimo. Durante 2 años pelearon contra los franceses en España, fueron derrotados y en 1810 todo el territorio español cayó en manos francesas. La llegada de esa noticia a distintos lugares de América, por ejemplo al Río de la Plata, produjo una gran agitación y la idea de formar autogobiernos, gobiernos locales, hasta tanto volviera el rey a su trono y ahí se vería qué ocurriera. Acá se juntaron en el cuadro que tengo detrás mío, es la representación del Cabildo Abierto el 22 de mayo de 1810, distintos grupos, algunos proponiendo que las cosas siguieran igual y otros un cambio, que renunciara el virrey, que era Cisneros. Finalmente triunfó en la votación esa moción, pero Cisneros intentó mantenerse en el poder haciendo una junta de gobierno local, pero en la cual él era presidente. Por eso el 25 de mayo hubo una gran movilización de tropas y de vecinos y de la población común que presentó un petitorio exigiendo la renuncia de Cisneros y que se formara una junta simplemente con gente que no había sido funcionario del Imperio Español. Y así se forma la primera junta y comienza el primer gobierno local en Buenos Aires. Ahora, eso no quiere decir que quisieran la independencia. En 1810 la idea era la autonomía. Querían una monarquía federal, es decir, ser iguales que los españoles bajo la soberanía del rey, que todos los territorios fueran iguales, ninguno por encima del otro. Pero rápidamente apareció un grupo que quería ir más allá, a la independencia, y entre autonomistas e independentistas hubo una puja que recién se resolvió en 1816 con la declaración de la independencia de un país nuevo.
A partir de esos acontecimientos de mayo se crea una noción de país con más autonomía, porque el proceso de crear una junta gubernativa en Buenos Aires es parecido al de España. Esa es la posición de Alberdi, que no es más que un episodio vinculado a la resistencia española contra Napoleón. Pero aquí hay que agregarle características adicionales, que es el esbozo de un futuro país. Se crea un ejército, se crea un periódico, se crea una biblioteca. Son nociones básicas de lo que circunscribe una idea de nación en ciernes. Hay un eco lejano de la Revolución Francesa en la Revolución de Mayo y un eco lejano de las juntas gubernativas de la resistencia española contra Napoleón, y por lo tanto la Revolución de Mayo tiene algo de acontecimiento europeo y algo de acontecimiento fundador de la política latinoamericana, ¿no? El 9 de julio hay un imperativo que llega de todo el área del virreinato, del ex virreinato del Río de la Plata, por cortar por fin los lazos que estaban en condición de ambiguos con España. Y ahí es el 9 de julio donde, redactada en 3 idiomas, en quechua, en aymara y en castellano, creo que uno más también, perdón si no me acuerdo, o sea, revela los alcances americanistas que tenía la revolución, puesto que también se extiende a los representantes del Alto Perú, es decir, la actual zona que hoy ocupa el estado de Bolivia. Por lo tanto, es un gran hecho americanista la reunión de Tucumán, donde también hay una ardua discusión sobre los sistemas de gobierno. Es un debate como el que se puede tener hoy en la Argentina sobre formas de representación, formas de gobierno, formas de generar esbozos de independencia nacional. La declaración, sin duda, es una declaración muy emocionante, cuyo original creo que se guarda hoy en la Casa de Tucumán, o en el Archivo Histórico Nacional, no recuerdo bien, que son los papeles fundacionales de la Argentina.